Este año las nominadas al Oscar por la mejor película tienen algo en común, y no es lo que te imaginas. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre las películas nominadas por la Academia Norteamericana de Cinematografía como la mejor película del año. Son los famosos Oscars que se otorgan en estos días. Trataremos de encontrar algunas de las comunalidades en estas producciones y, como siempre, ver lo que nos dicen del ser humano, las sociedades que formamos, las aspiraciones y los fracasos en los que incurrimos. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast. Encuentra y descarga cada semana y de forma gratuita Entre Amigos con Gerson García. Está disponible en tu plataforma de podcast y, por supuesto, lo puedes encontrar en YouTube, Spotify y Apple Podcast. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales. Creemos que algunos de tus amigos y seguidores pudieran disfrutar de estos temas semanales donde conectamos la fe con el mundo de hoy. Al preferir y compartir nuestro contenido, te conviertes en la mejor promoción que podamos tener. Así que muchas gracias por apoyar nuestro trabajo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que dice muchísimo sobre el ser humano, con sus aspiraciones y fracasos, la sociedad que habita y el momento histórico en el que estamos viviendo. Conversamos hoy sobre las películas nominadas a la mejor película del 2026 en los premios de la Academia Norteamericana de Cinematografía. Sí, es el momento de los Oscars y, como es habitual, traen debates, predicciones y dramas con películas que aparentemente no tienen mucho en común. Hoy trataremos de considerarlas en conjunto, y es que todas las historias que compiten parecen tener algunas obsesiones colectivas y heridas compartidas. Entre dictaduras, revoluciones, vampiros, pilotos de Fórmula 1 que envejecen, científicos ciegos por la ambición, artistas que intentan darle sentido al dolor y algunas familias rotas, hay un hilo muy claro. Estas películas están llenas de sistemas políticos que fallan, traumas con memorias colectivas que duelen y personas tratando de encontrar un respiro. ¿Cómo se parece mucho a la realidad? Son películas diferentes en forma y género que parecen tocar los mismos nervios, el poder, el trauma, la memoria, en choque inevitable entre el individuo y un mundo que cambia demasiado rápido. Y no sé, Guillermo y Elsa, si han tenido oportunidad de ver algunas de estas películas. Yo he visto algunas de ellas, no todas, pero quizás deberíamos empezar, Elsa, y no sé si quieres hacerlo tú, mencionando esta lista de mejores películas de la Academia Norteamericana. Claro que sí, Gerson, con mucho gusto. Y para responder a tu pregunta, he visto la mayoría de las 10 películas nominadas. No las he visto todas, algunas, 2 o 3 todavía cuesta mucho el rentarlas o el comprarlas, te obligan a comprarlas a veces. O ir al cine, Elsa, ir al cine, que es lo que se pretende. Es un lujo. No, pero ya hay personas que tienen el cine en su casa, ¿eh? Así es. Hay televisiones que son gigantes y estas sillas con respaldo y las pieceras, ¿verdad? Y todo automático y te abrazan y te metes en el mundo de las películas, ¿no? Cualquiera que este sea. Qué maravilla de la tecnología que hoy en día puedas tener el cine en tu casa. Bueno, déjame decirte la lista de las 10 películas nominadas al mejor film para ahora los Óscares 2026, que es la nominación número 98 de las ceremonias que se han realizado festejando el mundo de las películas en Hollywood. Número 1 está Bugonia, caracterizada por la actriz Emma Stone, que últimamente está tomando unos papeles muy drásticos, excéntricos, extremos. Aquí está Bugonia. Después tenemos F1, la película famosísima de Brad Pitt, todo un éxito de taquilla, hablando acerca de las carreras de Fórmula 1, que por cierto, estamos a punto de ver de nuevo a Checo Pérez en la vida real, en la escudería de Cadillac, estrenando carro. Bueno, número 3, Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, una película extraordinaria de un clásico del horror de Mary Shelley. Tenemos también a Hamnet, una película que habla del hijo de Shakespeare, ¿no? De su vida romántica. También a Marty Supreme, hablando acerca de la vida de un campeón de ping pong
caracterizada brillantemente por Timothée Chalamet, el muchacho americano-francés. También tenemos One Battle After Another, una batalla sobre la otra. Creo que la está distribuyendo HBO Max, caracterizada extraordinariamente por Leonardo DiCaprio y por Sean Penn. Y no podemos también descartar la brillante actuación de Teyana Taylor, haciendo el trío de los tres grandes actores. Después tenemos El Agente Secreto, una película que se metió derrapando, ¿verdad? Viniendo del Brasil, una película larga de 2 horas con 40 minutos, caracterizada por Wagner Moura. Después está también compitiendo Valor Sentimental, una película noruega que también se escudriñó para ser nominada a una de las 10 mejores películas del año. Tenemos, por supuesto, Sinners, una gran película, Pecadores, que ha roto los récords de más nominaciones en la historia de las 16 nominaciones. Así es, en la historia de las 98 nominaciones de los Óscares, Pecadores se lleva 16 nominaciones, algo nunca visto. Y por último, una película preciosa distribuida por Netflix que se llama Sueños de Trenes, Train Dreams. Y de verdad es una gran contienda y pues será una gran noche. No sé si Guillermo comparte tu entusiasmo, Elsa. Yo sé que tú eres una aficionada al cine, has trabajado profesionalmente incluso cinéfila, en el cine. Cinéfila, así es. No sé si Guillermo comparte tu entusiasmo, lo veo muy serio y no sé si está tan entusiasmado con esta entrega de los Óscares y ver cuál será finalmente la mejor película. Creo que cuando los hermanos Auguste y Louis Lumière, que fueron los ingenieros y fotógrafos franceses que inventaron realmente el cinematógrafo, estarían contentos o dándose vuelta en su tumba al ver la calidad y hasta dónde ha llegado la industria cinematográfica de Hollywood, mayormente, al poner en cartelera y después a la premiación a todas estas películas que ha mencionado Elsa, de las cuales yo tengo muchas reservas, y mis reservas con la Academia comenzaron hace ya bastante tiempo, sobre todo cuando ellos premiaron con 8 o 9 Óscares esta película Parásitos, la película coreana, que era un bodrio, una cosa terrible de ver y de verla. Y yo la vi necesariamente porque quería saber por qué le habían dado tantos premios, ¿no? Y realmente después de eso comencé como a alejarme un poco de estas nominaciones porque las encuentro que responden a un factor y a un factor que a veces es cultural y que también es político. Por ejemplo, de aquí vamos a partir rompiendo las primeras lanzas. Esta película sobre estos dos hermanos que se encuentran, que son negros ellos, y que tienen que luchar por su apellido, por su, qué sé yo, su historia. Y yo tengo la teoría, esta película yo creo que está nominada con tantas nominaciones, vaya la redundancia, por ser y celebrarse el mes de la herencia negra, especialmente en los Estados Unidos. Yo creo que responde más a esta cuestión que a la película misma, que a mí me dejó, la vi y la encontré, bueno, sí, está bien, para comerse un par de palomitas de maíz, no está mal, pero no le encontré realmente sentido, pero claro, yo no estoy en la academia, ¿no? Entonces no puedo opinar sobre el criterio de los jueces. Y muchas veces, Guillermo, hay que admitir que muchas de estas nominaciones están muy politizadas, dependen del momento histórico concreto, de las tendencias políticas, a veces se manifiestan como actos subversivos, ¿verdad? Y no necesariamente se considera exclusivamente la calidad de la película, ¿no? Muchas veces hay otras implicaciones, como tú bien apuntas. Yo me pregunto si esta falta de interés, a lo mejor que Guillermo ha expresado, Elsa, no vendrá porque está cambiando de alguna manera
el sabor de estas películas que están orientadas ahora a un mercado diferente al que disfrutábamos hace 30 o 40 años, ¿no? De que las películas realmente se están moviendo, expresando gustos, expresando temas, expresando formatos que de alguna manera apelan a otro segmento de la población al que ninguno de los que estamos en este grupo pudiéramos pertenecer. No sé si hay algo de esto también. Habla por ti mismo, Gerson, habla por ti no, mismo. Yo vi la mayoría de las películas y a mí, en general, me parecieron buenas películas, en general. Algunas mejores que otras. Sí entendí que había narrativas visuales que están cambiando, que ya no son las mismas que experimentábamos cuando éramos jóvenes, íbamos a las grandes superproducciones, ¿verdad? Y anticipábamos las grandes películas. Ajá. Pero a mí, en general, me parecieron estas nominaciones buenas. Creo que las disfruté todas, obviamente algunas más que otras. Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo, Gerson, en cuanto a la temática, llegando al siglo XXI, creo que la narrativa, por supuesto, ha evolucionado también la velocidad de la edición, ha evolucionado y de la producción, por supuesto, todo. Ha evolucionado también el sonido, los efectos de sonido, los efectos visuales. Se dice ahora que si en los primeros 5 minutos de un film o de una serie no encuentras algo de acción o algo de drama o algo que te capture así de inmediato, el film o la película, la serie, van a desaparecer, no van a tener éxito. Uh-huh. Pero hablando de los temas, yo creo que la película de Pecadores, de la cual Michael B. Jordan para mí se me hizo que hizo un papel extraordinario, un doble papel, muy difícil de caracterizar a dos hermanos gemelos y estar hablándose unos a otros, incluso hay momentos en los que luchan entre sí, ¿no? Y con caracteres diferentes, no son exactamente iguales en su forma de ser. Y los efectos visuales, la manera de ser, los gestos, ¿verdad?, de cada uno. Michael B. Jordan realmente se metió dentro de este papel de estos hermanos gemelos, pero creo que la película ha adaptado y adoptado los temas de la narrativa escrita, ¿no?, que proviene generalmente de Latinoamérica, iniciando con Gabriel García Márquez, con el realismo mágico que después, años después, adoptaron los escritores afroamericanos de los Estados Unidos y ahora lo están llevando a la pantalla. No quiero decir mucho para no echar a perder. No lo digas. Para no echar a perder la temática y que alguien que no haya visto la película la quiera ver y disfrutarla, pero creo que sí, creo que ha evolucionado mucho la narrativa, la manera de contar un cuento, y una de esas evoluciones tiene que ver con la forma en que se realizan las filmaciones, ¿no? Ya. Veámosla un poquito en conjunto, ya que también parte de nuestra conversación tiene como propósito entender todas estas expresiones humanas, en el arte también, por supuesto, que interactúen de alguna manera con nuestra fe cristiana. Me da la impresión que al verlas en conjunto, muchas de ellas hablan de algo que se ha roto, ¿verdad? Ya sean sistemas políticos, sistemas sociales. Algunas de ellas hablan muy abiertamente de el racismo, de una forma que hace eco en muchas de las realidades que vivimos en los Estados Unidos. Otras hablan de sistemas corporativos que van en detrimento de los seres humanos. Películas como Valor Sentimental, ¿no?, que claramente habla de familias rotas, ¿no? Entonces aquí hay este elemento que parece muy común en estas películas, de algo que se ha roto, algo que falla, ya sean gobiernos, corporaciones, familias, instituciones. Y me llama mucho la atención de que de alguna manera esta sea un tema repetido en estas películas. Significa también que un gran segmento de la población que lo puede hacer tiene que ir al psicólogo, ¿no? Al psiquiatra, por tanto, trauma familiar, como por ejemplo... El que lo pueda hacer. Lo menciona la película Hamnet, en donde, basada en la idea de que Shakespeare tuvo una esposa y que tiene familia y que tienen un drama tremendo como familia, con un hijo y todo eso, refleja en un sentido el dolor, refleja también la paciencia y la esperanza de una familia que trata de recomponerse. Yo encuentro que este problema
que ha mencionado Gerson, de los dramas, de las crisis y de los traumas, acompaña realmente a muchos realizadores del cine, que es, por ejemplo, la trama también de la película que ha mencionado Elsa con Leonardo DiCaprio, en donde esa me costó mucho entenderla, con varios planos superpuestos, una cosa en el pasado, otra en el presente. Una batalla tras hombre, otra. Sí, y Leonardo DiCaprio que trata de ser el buen padre, pero también el rebelde. O sea, hay varias cuestiones ahí. A mí me costó mucho entender esa película. El periódico, el Washington Post, fue el que me inclinó a ir a ver esa película, porque el Washington Post estaba dividido y querían darle 50 y 50, la mejor película merecedora de todos los Óscares, y el otro 50% decía, no, la película le falta realmente un buen guión porque no hay manera de entenderla. Y yo me quedé con ese 50% porque me costó mucho entender la película, pero ustedes, a lo mejor con más experiencia en el arte cinematográfico y todo este tipo de cosas, luminosidad, acción, todo eso. Aparte de eso, no. y aparte de eso, que habían unas explosiones de madre, ¿no? En la película. Pero yo argumentaría, Guillermo, que quizás esta experiencia del espectador que anda confuso ante lo que está pasando es un reflejo de nuestra realidad. Porque muchos de nosotros, ante lo que pasa y vemos en pantalla, dentro de lo que denominamos realidad, es igualmente confuso. El mundo últimamente no tiene ni pies ni cabeza. Lo que muchas cosas, lo que antes parecía estable, tenía principio, tenía fin, estaba medido. De pronto, ahora estamos experimentando una serie de realidades a nivel social y a nivel político sin precedentes, ¿verdad? Por lo menos en los Estados Unidos. Y yo creo que el espectáculo de, por ejemplo, esta película, Una batalla tras otra, que tiene 13 nominaciones, parte de esa confusión que Guillermo experimentaba es la confusión que experimentamos nosotros al ver la película, pero también la confusión que se experimenta viendo el noticiero de la noche, ¿no? O sea, realmente es un reflejo de muchas de las realidades sin pie ni cabeza que estamos viendo, ¿o no? Y otra confusión es la confusión que experimentan los mismos personajes de la película. Creo que muchas veces la cámara tiene mucho que ver con la relación que quiere el director que tenga la audiencia con sus personajes. En el caso, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio, como caudillo, digamos, que quiere derrocar al gobierno norteamericano, esos sistemas a los cuales no está de acuerdo él y un grupo minoritario, ¿no? Al mismo tiempo, sí, anarquistas, y al mismo tiempo quiere ser buen padre, pero al mismo tiempo quiere escapar, ¿no? Y por eso se la pasa drogado. Entonces creo que esa misma cámara subjetivamente nos lleva a esas confusiones, a esos miedos, a ese estado de falta de aferrarse, ¿no? A un terreno sólido en el cual él pueda pisar firme. Y yo creo que esa es parte de la belleza de esa película, de mantenerte al borde del asiento, igual que como se está sintiendo el mismo personaje Leonardo DiCaprio. Sí, pero déjenme decirles algo. Yo preferiría una película lineal en donde todas las acciones vayan ocurriendo en forma, digamos, frecuente. Secuencial, sí. Y sin esos flashbacks, sin irse atrás, porque entonces ahí me confundo yo y entonces tengo que preguntar a la persona que está a mi lado, ¿esto sucedió o está sucediendo? Con Guillermo no se puede ir al cine, me imagino. Sí, imagínate, cuídate los codazos de Guillermo enseguida de ti. Hablemos un poquito de estas tres elementos que parecen bastante recurrentes, ¿no? La idea del poder, cuando viene como poder político, que lo vemos en Una batalla tras otra, en El agente secreto, entre otras, lo vemos en Bugonia también a nivel corporativo, la idea de este poder que destruye, la idea de la memoria,
¿verdad? La idea de recuperar una memoria y sobre todo la idea de esa memoria a la luz de trauma, de dolor que se experimenta, ¿no? Valor sentimental, el dolor en la familia, la ausencia paterna, el dolor que se experimenta en contraste con unas imágenes increíbles, ¿verdad? En este sueño de trenes. Es decir, aquí hay estos tres elementos que estas películas están constantemente negociando. Estos tres elementos del poder, el trauma, la memoria, parecen estar muy presentes también en la experiencia humana y quizás por eso se refleja, ¿no? De alguna forma. La más inocente de estas películas, a mi gusto, es el Martin Supremo, ¿no? El Martin Supremo, el jugador de ping-pong que quiere de todas maneras ser campeón y no puede, y va a los torneos y todo eso. Y claro, arrastra también su propia frustración. Pero a mí me pareció la más inocente, ¿eh? En el sentido del campeón que todos queremos ser, en algún deporte, en alguna cuestión, lo que sea, y no podemos. No llega. Entonces, el hombre se frustra. Claro, me pareció la más inocente de todas y hasta la más sentimental desde el punto de vista humano, del hombre que realmente sufre decepción tras decepción y trata por todos los medios de superar eso, ¿no? Ya, pero son estas películas, Guillermo y Elsa, una catarsis. Estamos experimentando este poder abusivo, estamos experimentando este trauma que nos hace revisitar memorias de una manera que hace que estas películas que subrayan esos temas sean las nominadas, las mejores películas, las destaquemos por su relevancia en ese sentido. Creo que sí, creo que es un sentimiento universal y es no solamente algo que se está viviendo en la actualidad, pero lo podemos ver incluso a nivel personal, ¿no? Cuando te sientes frustrado con el jefe, cuando te sientes frustrado con el gobierno, cuando tienes pagos que hacer a izquierda, a derecha y no te alcanza lo que ganas para pagar todo al fin de mes, enfermedades que puedan venir a la familia, en fin, creo que el quebrantamiento humano, sobre todo cuando es perpetrado por alguien más que está de cierta manera por encima de ti, ya sea otro individuo, grupo de individuos o incluso sistemas, es algo que todos de cierta manera hemos sentido de un nivel a otro, ¿no? De menor a mayor y a través de la historia. Yo creo que los directores, los escritores, los actores, que todos los grupos cinematográficos que se meten de lleno a contar una historia visual y auditivamente, tienen que sentir eso a flor de piel para poderlo comunicar a cada uno de nosotros a través de sus personajes y a través de las circunstancias por las cuales ponen ellos a sus personajes para tratar de contar esa historia y de cierta manera conectarnos, meternos en esa historia. Me estoy pensando ahorita en Frankenstein, ¿no? Meternos en esa historia, meternos en ese personaje, entender lo desconectado que está y a fin de cuentas este monstruo termina siendo más humano. Por supuesto, esa es la narrativa original de Mary Shelley, ¿no? Donde el creador de Frankenstein, del monstruo, es realmente el monstruo. Y realmente el ángel, el ser humano con los grandes valores termina siendo Frankenstein. Y creo que esto se repite de una u otra forma en el resto de las historias que estamos viendo contendientes a los Óscares. ¿Y cómo responden esas historias, y si responden, ¿no?, a esta realidad de poder, memoria, trauma, si responden de una manera apropiada? ¿Creen que simplemente plantean la pregunta y no hay respuestas o quieren de alguna manera sugerir algo? Yo diría que no, no hay respuesta. Y la no respuesta de los realizadores del cine o del arte en general es porque ellos están llamados a cuestionar y a preguntar la experiencia humana y presentarla en todo su detalle, con toda su crueldad y con toda su crudeza, quisiera decir, pero sin ofrecer una respuesta, porque la respuesta tiene que encontrarla cada uno. Cada persona enfrentada a su drama, a su crisis, a su trauma, tiene que darse el tiempo para irla superando con ayuda o sin ayuda, para que pueda vivir la vida de todos los días. En los evangelios encontramos
todo este tipo de traumas de personas que han sido abusadas por el poder político, por el machismo de la época patriarcal, por ejemplo, por todo este tipo de cuestiones que hacían la vida realmente difícil o casi imposible en algunos casos. Y sin embargo aparece Jesucristo, ¿no? Con un mensaje tan raro para la época, donde dice, por ejemplo, que hay que caminar no solamente una milla, pero si tu enemigo te lo pide, camina 2, por ejemplo. Y si tienes que dar la otra mejilla y tienes que pagar el mal que te hagan con el bien. Todo este tipo de cosas que yo creo que sonaban ridículas, y por eso dice la Biblia, en los evangelios de forma específica, que casi la mitad de los que seguían a Jesús en un momento determinado se fueron. Y Jesucristo tiene que preguntarle directamente, ¿ustedes también se quieren ir? No. O sea, la pregunta me pareció un poco cantinflada, ¿no? Cuando Jesucristo se ve con un puñado de discípulos, después de haber alimentado a 4.000, a 5.000, a niños, a mujeres, y había hecho un milagro extraordinario, resucitando a uno, y qué sé yo, haciendo cosas extraordinarias, y sin embargo, cuando tienen que enfrentarse a la realidad que Él les dice, y dicen, ¿quién podrá soportar esto? Y simplemente se van. Es decir, cada persona tiene que enfrentar su drama, su crisis, su problema, y tiene que tratar de resolverlo de alguna manera, y el cine nos plantea los problemas, pero no nos da soluciones desde mi perspectiva. Creo que en algunas ocasiones sí pretenden proporcionar soluciones o dejarnos con esperanza, o hacernos saber que a pesar de todos los dramas, las tragedias, existen valores. Recordemos, por ejemplo, en el caso de la película Pecadores, Sinners, los malos, a final de cuentas, ¿no? Esos seres de ultratumba, no voy a decir más, hacen una promesa a uno de los hermanos gemelos de no tocar a una persona, de no dañar a una persona que en su tiempo fue niño y que al pasar las décadas, los años, termina siendo ya un anciano. Y estas personas, seres de ultratumba que no son nada buenos, a través de la mitología, van y visitan a este ser anciano y le dicen, no te tocamos, no te dañamos, no te hicimos uno de los nuestros, porque prometimos no hacerlo. Son hombres de palabra, hombres y mujeres de palabra, a pesar de estar del lado del mal, ¿no? Entonces creo que ciertas películas nos dejan saber que hay valores por los cuales ciertos personajes viven, sufren, incluso mueren, se sacrifican, pero no traicionan sus valores. Son, como diría una profesora de literatura mía de hace muchísimos años, diría, son personajes que tienen columna vertebral. Y esto lo vemos también en la película muy popular de Fórmula 1, ¿no? Con Brad Pitt, que siendo el veterano corredor de carros de Fórmula 1, se sacrifica, hace lo posible por sacrificarse para que el joven corredor, el joven conductor sea el que triunfe. Entonces creo que los directores, actores, los escritores, guionistas, muchas veces sí tratan de darnos una solución o de enfatizarnos que hay una manera de vivir que vale la pena, aunque nos cueste. Bueno, pues ahí lo tienes y esperamos que de alguna manera estas dos ideas que nos ha dejado Guillermo por un lado, indicando que muchos de estos traumas donde hemos sido victimizados por un poder tiránico y estas memorias que producen dolor realmente requieren agencia, que cada uno de nosotros tomemos decisiones concretas, aunque sean difíciles, y la idea de recurrir a esos valores, que es algo que incluso se apunta en una expresión artística como es el cine. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo cada semana.
como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, YouTube y Spotify encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios, también podrás encontrar nuestros archivos y temas que pudieran ser de tu interés que ya hemos cubierto. Comparte Entre Amigos con Gerson García en tus redes sociales, invita a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en Estados Unidos y México que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También agradecemos mucho el tiempo de Elsa y Guillermo por acompañarnos y conversar sobre películas en el día de hoy con nosotros. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.